Aquí el Cairo Servicio Internacional desde Egipto 2:45 hora local del Cairo correspondiente a la 0:45 de la hora universal. Buenas noches, amigos oyentes. Pueden escucharnos a través de la banda de 31 metros, frecuencia 9665 kHz. Esperamos sus cartas a nuestro correo postal Radio El Cairo, programa en español, apartado postal 566, El Cairo, Egipto, o a nuestro correo electrónico radioelcairo@gmail.com, también a nuestra página oficial de Facebook Radio El Cairo, programa en español. La programación que les tenemos para esta noche es la siguiente. A las 2:47 comenzamos con un espacio de música árabe, 3 boletín de noticias, 3:10 comentario político, 3:15 canción árabe, 3:20 música de América Latina, 3:25 canción árabe, 3:30 perspectiva latinoamericana, 3:35 pioneros de la humanidad, 3:40 revista de El Cairo, 3:50 el mundo del deporte, 3:55 resumen de noticias y 3:57 programación de mañana y cierre de la emisión. Estimados oyentes, iniciamos nuestro primer espacio con este intermedio musical. Más destacadas de la jornada. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi emite sus directivas sobre la importancia de la realización del proyecto futuro de Egipto. Egipto da la bienvenida al acuerdo logrado entre las partes libias en el marco de la vía constitucional bajo el patrocinio de la misión de las Naciones Unidas en Libia. El presidente norteamericano electo demócrata Joe Biden jura el cargo como presidente de Estados Unidos. Jordania condena la aprobación de las autoridades de la ocupación israelí de la construcción de más de 2.500 viviendas en nuevos asentamientos en los territorios ocupados palestinos. En Yemen mueren y resultan heridos varios elementos de las milicias Houthis durante enfrentamientos ocurridos con las fuerzas yemeníes. Estimados oyentes, así les hemos presentado el resumen de noticias más destacadas de la jornada. Radio El Cairo presenta Egipto al pueblo. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Egipto al pueblo. El descubrimiento de la pirámide de Sekhmet y su misterioso sarcófago sellado. En 1951, el arqueólogo egipcio Zakaria Une descubrió cerca de la pirámide escalonada de Zoser en Saqqara los restos de una pirámide inacabada erigida por su sucesor, conocida como la pirámide sepultada. Estaba sellada, lo que el entusiasmo a los arqueólogos que esperaban descubrir en su interior la primera momia de un faraón de reino antiguo. Junto a la pirámide escalonada de Zoser, que data a 2592 antes de nuestra era en Saqqara, levantada por el gran arquitecto real Imhotep, se alza otra pirámide que nunca fue completada, la de Sekhmet,
que data a 2565 antes de nuestra era, sucesor de Zoser y tercer faraón de la tercera dinastía, un monarca que reinó durante un breve periodo de tiempo, 6 o 7 años. Al parecer, la pirámide de Sekhmet, con una base de 132 metros, también fue planificada por Imhotep. Debía ser como la de Zoser, una pirámide escalonada, que de haberse finalizado habría medido unos 70 metros de altura, más grande que la de su predecesor, y hubiera tenido 7 escalones en lugar de los 6 de esta. Pero no fue así. Solo se construyó un peldaño y medio, 7 metros, y posiblemente la prematura muerte del faraón dejó el proyecto sin finalizar. En 1951, el arqueólogo egipcio Zakaria Gunem descubrió la pirámide, que para entonces era un montón de ruinas y cascotes cubiertos de arena, cerca de la escalonada de Zoser. A partir de ese momento pasó a ser conocida como la pirámide sepultada. El complejo abarcaba varias hectáreas. Fue en la campaña arqueológica de 1953 hasta 1954, cuando el equipo localizó la entrada de la cara norte. Curiosamente, la puerta apareció sellada, lo que llenó de entusiasmo a Gunem, que empezó a pensar que quizás el faraón se hallaba aún enterrado en su interior. Tras abrir la puerta, los arqueólogos atravesaron un corredor descendente, al final de la cual encontraron unos grandes bloques de piedra caliza que impedían el paso y que tuvieron que ser retirados para poder continuar. La puerta de la cara norte de la pirámide apareció sellada, lo que llenó de entusiasmo a Gunem, que empezó a pensar que quizás el faraón se había aún enterrado en su interior. Una vez apartados los obstáculos, Gunem siguió penetrando hacia las entrañas de la pirámide a través del corredor descendente. Por el camino, y para su sorpresa, fue hallando muestras de joyería esparcidas por el suelo: 21 brazaletes de oro, 388 cuentas de oro huecas, 420 cuentas de fayenza chapadas en oro, los restos de un cetro real cubierto de oro. Entre todas las piezas destacaba un magnífico estuche de oro para contener pigmentos en forma de concha. Tal vez esas piezas sugieren que la pirámide aún se hallaba intacta, con su propietario enterrado dentro. Quizá sí, puesto que cuando Gunem y su equipo llegaron ante la puerta de la cámara funeraria, se dieron cuenta de que ésta también se encontraba sellada. Con la emoción al límite, los arqueólogos abrieron la puerta y vieron que la cámara funeraria de Sekhmet era una amplia caverna tallada en la roca, sin terminar. No había ningún tipo de mobiliario, sino también solo un gran y hermoso sarcófago de alabastro en el centro, que impresionó a los investigadores. Al acercarse a él, Gunem pudo advertir que alguien hacía miles de años había colocado sobre la tapa una corona funeraria. Y lo mejor de todo, el sarcófago estaba sellado. La cámara funeraria estaba presidida por un gran y hermoso sarcófago de alabastro. Gunem describió así sus impresiones: estábamos ante una pirámide sin acabar, y según los datos que nos habían aportado enterramientos posteriores, parecía haber permanecido intacta y probablemente se había perdido su rastro durante al menos 3000 años.
La entrada estaba sellada con un gran muro de piedra en seco que tampoco había sido tocado desde la época en que se construyó. Dentro de la pirámide, el corredor de entrada estaba sellado además en otros 2 puntos, y estos sellos también estaban intactos. La cámara funeraria inacabada estaba en el corazón de la pirámide y no tenía ninguna otra salida excepto el corredor que llevaba a ella. En su interior había un sarcófago que, según su forma y diseño, databa claramente de la tercera dinastía, o sea, que era contemporáneo a la construcción de la misma pirámide. Este sarcófago estaba cerrado con una tapa firmemente colocada sobre él. ¿A qué conclusión más lógica podía llegar uno que no fuese que ese sarcófago contenía un cuervo y que ese cuervo había de ser de un rey para el cual se construyó el monumento, un rey cuyo nombre ya habíamos descubierto? El 26 de junio de 1954 todo estaba listo para la apertura del sarcófago. Nubes de periodistas de todo el mundo iban a cubrir el acontecimiento. Incluso el propio presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, se encontraba presente en un acto de gran trascendencia para la arqueología del país. Podía estar a punto de descubrir al primer faraón del reino antiguo enterrado en su tumba, un hallazgo tan importante o más que el de la tumba de Tutankamón, descubierta por Howard Carter en 1922. En la cámara funeraria, los expertos insertaron ganchos de acero con cuerdas con los agujeros que tenía la tapa del sarcófago y con una polea suspendida de un andamiaje. 2 obreros intentaron izar la tapa, que pesaba más de 1.100 kilos, sin éxito. Tuvieron que añadirse más obreros a la tarea y al fin la tapa se separó 2 centímetros, lo suficiente para poder colocar cuñas. 2 horas después de tan duro trabajo se pudo levantar completamente la tapa. Gonem se asomó adelante al interior del sarcófago, pero para asombro de todos, este se encontraba vacío. La decepción estaba servida. Incluso el propio presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, se encontraba presente en el acto. Gonem y su equipo realizaron una exhaustiva inspección del interior del sarcófago y llegaron a la sorprendente conclusión de que éste jamás fue utilizado. Entonces, ¿dónde fue enterrado Sekhmet? Y si no fue enterrado en el interior de su pirámide, ¿para qué servía este? Surgieron muchas teorías al respecto. Una de las hipótesis más famosas es que aquella pirámide inacabada no se trataría del verdadero lugar de enterramiento del monarca. Los mismos constructores eran a menudo quienes se ocupaban, poco después del entierro real, de despalejar las tumbas, puesto que conocían perfectamente los entresijos de la estructura funeraria. Si este fue el caso, tal vez Sekhmet se hizo enterrar en algún lugar secreto, o tal vez la pirámide tenía otra finalidad que desconocemos. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Egipto al Pueblo, escrito presentado por Mahmoud Qod, y gracias a nuestro operador Mahmoud Ibrahim, aquí el Cairo Servicio Internacional desde Egipto.
Aquí el Cairo Servicio Internacional desde Egipto, 3 de la madrugada, hora local del Cairo, correspondiente a la 1 hora universal. A continuación les presentamos el noticiario del día. Amigos oyentes, ahora les presentamos el boletín informativo de esta noche. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi confirmó la importancia de la realización del proyecto futuro de Egipto para que este gigante proyecto se convierta en un valor añadido de una serie de proyectos nacionales en el campo de la producción agrícola, los alimentos y la de tierras. Esta declaración vino durante la reunión mantenida ayer con el jefe de las Fuerzas Aéreas y el consejero del presidente para la planificación urbana y asuntos financieros y varios responsables. Durante la reunión, el presidente egipcio fue informado del desarrollo de las actuales y futuras etapas del proyecto que tiene como objetivo aumentar los terrenos agrícolas de Egipto en un 500.000 fedanes a lo largo del eje de Aldaba. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi elogió el destacado papel de la Organización Internacional para la Cooperación Económica y Desarrollo a nivel bilateral por sus contribuciones en la formulación de las políticas económicas y de desarrollo a nivel internacional. Esta declaración vino durante el discurso pronunciado por el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi con motivo del aniversario número 60 del establecimiento de la Organización Internacional para la Cooperación Económica y de Desarrollo. El presidente egipcio confirmó que la economía ha tenido éxito en tratar con las consecuencias de la crisis de la pandemia del coronavirus. El presidente egipcio añadió que el programa económico estructural de Egipto, que comenzó el gobierno hace años, tuvo éxito en la realización de tangibles logros y contribuyó a la persistencia de la economía en el marco de la pandemia. Egipto confirmó la gran importancia del éxito del Acuerdo de Comercio Libre del continente africano. El ministro egipcio de Exteriores confirmó la total disposición de Egipto de ofrecer todas las formas de apoyo a la Secretaría del Tratado, de modo que realice la integración económica. Esta declaración vino durante la entrevista mantenida entre Shokri y el secretario general del Acuerdo de Comercio Libre, Wami Kemeni. Egipto ya dio la bienvenida al acuerdo logrado ayer entre las partes libias en la ciudad de Hurghada en el marco de la vía constitucional bajo el patrocinio de la Misión de las Naciones Unidas en Libia. En su comunicado emitido ayer, Egipto mostró su valoración a los esfuerzos que llevaron al acuerdo sobre el referéndum del proyecto de constitución, que allana el camino para la celebración de las elecciones libias en el 24 de diciembre próximo. Egipto mostró su aspiración a recibir la tercera y última ronda de las negociaciones constitucionales previstas para el próximo mes, con la asistencia de la Alta Comisaría Nacional de Elecciones, para poner un mapa de ruta para el referéndum y las elecciones. El presidente electo demócrata Joe Biden juró hoy el cargo como presidente de Estados Unidos como sucesor de Donald Trump, tras su victoria en la carrera presidencial por la Casa Blanca. Se celebró la ceremonia de la investidura del presidente norteamericano número 46 en el Congreso, en la capital norteamericana, Washington. En su primer discurso tras jurar el cargo como presidente de Estados Unidos, el presidente norteamericano Joe Biden hizo llamada al pueblo norteamericano a doblar la página del pasado y dejar de lado
las diferencias. Biden confirmó que la próxima etapa requiere unificar las filas entre todos los norteamericanos, incluso los que no le eligieron. Biden señaló que el pueblo norteamericano siguió las elecciones norteamericanas y se lamentó mucho por sus actos, pero por final ha vencido la democracia. Biden se comprometió a hacer frente a varios retos encabezados por la crisis del coronavirus y sus consecuencias económicas. En su primera declaración en Twitter como presidente de Estados Unidos, Joe Biden confirmó que no tiene tiempo para perder en el marco de las crisis que hacen frente al país, señalando que debería adoptar medidas inmediatas a favor de las familias norteamericanas. Jordania condenó la aprobación de la ocupación israelí de la construcción de más de 2.500 viviendas en varias colonias en los territorios palestinos ocupados. El portavoz del ministerio confirmó que la política de ampliación representa una flagrante violación del derecho internacional. En Yemen, varios elementos de las milicias Houthis murieron durante enfrentamientos ocurridos entre las fuerzas yemeníes y las milicias en el medio de Yemen. En su comunicado, el ejército yemení dijo que sus fuerzas tuvieron éxito en hacer una emboscada para las milicias Houthis en la zona del monte de Al-Barq. En Egipto, el Ministerio Egipcio de Salud anunció la recuperación de 511 infectados del coronavirus y su salida de los hospitales, para que el número de los recuperados del COVID-19 se eleva a 124.605 personas. El portavoz del ministerio reportó nuevas infecciones y 51 fallecimientos. En Reino Unido, el consejero científico del gobierno británico, Patrick Vallance, advirtió contra la situación en los hospitales por la extensión del coronavirus. Vallance explicó que la situación en los hospitales se parece a una guerra. Mientras, en China las autoridades anunciaron el cierre de 5 complejos en el barrio de Pekín. Y por último, en el estadio de El Cairo, la selección egipcia de fútbol venció a su homólogo ruso 28-23 en la partida realizada ayer. Estimados oyentes, así les hemos presentado el boletín informativo de esta noche. Seguidamente vamos a escuchar a nuestro comentario político. Amigos oyentes, a una nueva edición de su comentario político de esta noche, escrito por Yasser Gaber. Ayer martes, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi regresó a la patria después de una visita oficial a Jordania. En el aeropuerto de Marca, en la capital de Jordania, Amán, el rey Abdullah II y el príncipe heredero Al-Hussein bin Abdullah se despidieron del presidente el Sisi. Ayer por la mañana, el Sisi se reunió con el primer ministro jordano Al-Bishr Al-Hassauna. El embajador Bassam Radi, portavoz oficial de la presidencia, declaró que dio la bienvenida al presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, expresando el profundo aprecio jordano por Egipto a nivel oficial, así como popular, y el orgullo que siente Jordania por los lazos extendidos entre los dos países hermanos. También elogió las amplias medidas de desarrollo y los principales proyectos nacionales que se están ejecutando actualmente en Egipto y destacó la aspiración de su país de beneficiarse de los esfuerzos de desarrollo de Egipto mediante el intercambio de experiencias y la inversión conjunta.
El presidente al-Sisi inició su visita a Jordania con una reunión cumbre con el rey Abdullah II, donde mantuvieron una sesión bilateral de conversaciones seguida de una sesión plenaria que incluyó a las delegaciones de los dos países. El rey Abdullah II expresó que los líderes y el pueblo de Jordania acogieron con satisfacción la visita del presidente, destacando la distinción y especificidad de las relaciones entre Egipto y Jordania y el papel del presidente egipcio en la promoción de la acción árabe conjunta para enfrentar a las crisis y desafíos actuales en la región. El monarca jordano expresó su agradecimiento por el apoyo de Egipto a Jordania en varios temas y destacó el interés de su país por fortalecer las relaciones bilaterales con Egipto en todos los niveles con el fin de lograr los intereses comunes de los dos países. Por su parte, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi expresó su agradecimiento a su hermano, el monarca jordano, por la cálida acogida y generosa hospitalidad, destacando los lazos de hermandad, afecto, historia común y un destino que unen a los pueblos egipcio y jordano, manifestando la aspiración de Egipto de fortalecer las relaciones de cooperación bilateral con Jordania. El portavoz indicó que las conversaciones se enfocaron en las formas de fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países en todas las áreas de cooperación comercial, desarrollo e inversión, así como en la seguridad e intercambio de información, además de revisar una serie de temas. En la reunión se intercambiaron opiniones sobre los esfuerzos llevados a cabo entre Egipto y Jordania con el fin de estrechar el mecanismo de cooperación tripartita con Irak, donde las dos partes acordaron intensificar la coordinación conjunta para implementar proyectos y planes de desarrollo entre los tres países, a fin de lograr las aspiraciones de sus pueblos de progreso, prosperidad y vivir en paz y estabilidad. El mandatario también subrayó que Egipto continuará sus incansables esfuerzos realizados por la causa palestina, porque es una de las constantes de la política egipcia. Finalmente, la visita del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi a Jordania se enmarca en el papel histórico de Egipto en el apoyo de los problemas de su nación árabe, especialmente la causa palestina, además de los esfuerzos llevados a cabo para lograr una solución política a la crisis de Siria, Libia y Yemen. Estimados oyentes, así llegamos al final de nuestro comentario político de esta noche. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. اسألوا سينا لما اتأثرت، لما ليالي الحلم اتحصرت، اسألوا سينا لما اتأثرت، لما ليالي الحلم اتحصرت، مين اداها الروح وفداها وقال الدنيا مصر انتصرت. صبروا ولادي 6 سنين، 6 ثواني في عمر الدنيا، قبل زماني ما يغمض عين مصر بقت عالضفة التانية. كانت صعبة وكان طيران ودفاع جوي ورا البركان، قوات برية وبحرية وفي يوم الحرية طوفان.
بتتقدم عالدرب مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب اسألوا بكرة عن الإنجاز اللي بيحلم بالأعجاز لما الزرع يجود بحصاده والأحلام الناس ينحاز مصر الجاية بشوق وحنين مصر الإيد العاملة البانية من إخلاص المصريين قادرة تهز الدنيا في ثانية مصر رسالة خير وأمان قلبها أكبر من الأحزان لو شفتها من السما تلاقيها وردة نور بين الأوطان مصر بتكبر رغم الصعب مصر بتتقدم مع الدرب مصر الأم الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب مصر بتكبر رغم الصعب Radio El Cairo presenta Música de América Latina. Programa elaborado por Nesma Subeh. Hola queridos oyentes y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Música de América Latina. Amigos, vamos a estar con ustedes en este espacio para escuchar y presentar su música y también sus canciones. La música cubana se extiende a aquella música desarrollada en la isla de Cuba, cuyo origen proviene de la música española, de los ritmos y cantos africanos traídos por los esclavos. Estimados oyentes, elegí a ustedes un CD cubano muy especial, de nombre Buena Vista Social Club. Varios músicos consagrados tocaron en el club durante los años 1930 y 1940, incluso el bajista Cachao López y el líder de banda Arsenio Rodríguez. Estimados oyentes, vamos a escuchar la canción cubana ¿Y tú qué has hecho? En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor debe caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú te has hecho de mi pobre flor.
de un árbol una niña. Carabo su nombre iba de placer, y el árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú te has hecho de mi pobre flor. Así, amigos oyentes, hemos llegado al final de esta edición. Les espero en próximas ediciones con su música y canciones de América Latina. Reciban saludos cordiales por parte de mi colega Nesma Sobeh y por mi colega en técnica de sonido, Ashraf, y por mi parte, Ilham Ramzi, aquí el Cairo, Servicio Internacional. Los campeonatos mundiales se organizan sucesivamente en Egipto. Still sports tournaments are taking place on the land of Egypt. Campeonatos consecutivos na terra do Egito. Haya jamani, ni mashindano tena ndani ya ardhi ya Misri. Les championnats mondiaux se déroulent successivement sur la terre d'Égypte. La Copa del Mundo del Balonmano Egipto 2021, del 13 al 31 de enero 2021. Ocho grupos de potencia, habilidad y profesionalismo. Alemania, España, Hungría, Túnez, Uruguay, Brasil, Capo Verde, Holanda, Austria, Argentina, Marruecos, La Copa del Mundo del Balonmano Egipto 2021, un placer deportivo, desafío y paz. شطك لسه بعيد وانا اللي تعبت مجاديفي ما تدينيش تاني مواعيد وتقول ظروفك وظروفي انت اللي شطك لسه بعيد وانا اللي تعبت مجاديفي هو الوداع ايه غير معاك لا طفي شوقنا لو شوقنا زاد لا 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 ما تدينيش تاني مواعيد ما تدينيش تاني مواعيد وتقول ظروفك وظروفي انت اللي شطك لسه بعيد وانا اللي تعبت مجاديفي هو الوداع ايه غير معاك يطفي شوقنا لو شوقنا زاد لا 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 ما تدينيش تاني مواعيد يا ابو العيون تعرف تكتب لو حتى جاتني في الرؤيا يا ابو العيون تعرف تكتب لو حتى جاتني في الرؤيا هي الظروف ممكن تغلب
يطفي شوقنا لو شوقنا قد لا 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 ما تدينيش تاني مواعيد ما تدينيش تاني مواعيد وتقول ظروفك وظروفي انت اللي شطك لسه بعيد وانا اللي تعبت مجاديفي هو الوداع ايه غير معاك يطفي شوقنا لو شوقنا زاد لا 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 ما تدينيش تاني مواعيد ازاي اصدق اي ميعاد لو تكتبه حتى كتابة ازاي اصدق اي ميعاد لو تكتبه حتى كتابة وكل مواعيدك ليا سهلة وجميلة وكدابة ازاي اصدق اي ميعاد لو تكتبه حتى كتابة ازاي اصدق اي ميعاد لو تكتبه حتى كتابة وكل مواعيدك ليا سهلة وجميلة وكدابة حيرتني في أمرك والله قولي بتدي المواعيد ليه إذا شمس مواعيدك ضلة هاخد معانا أعمل بيه إيه هو الوداع إيه غير معاك يوصل ما بين اتنين بعد لا 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 ما تدينيش تاني مواعيد تدينيش تاني مواعيد وتقول ظروفك وظروفي انت اللي شطك لسه بعيد وانا اللي تعبت مجاديفي ما تدينيش تاني مواعيد وتقول ظروفك وظروفي انت اللي شطك لسه بعيد وانا اللي تعبت مجاديفي هو الوداع ايه غير معاك يطفي شوقنا لو شوقنا زاد لا 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 ما تدينيش تاني مواعيد 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 ما تدينيش تاني مواعيد. Radio El Cairo presenta Perspectiva Árabe Latinoamericana, un programa escrito y presentado por Mahmoud Khod. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Perspectiva Árabe Latinoamericana. Hay 10 películas imprescindibles sobre el antiguo Egipto de los faraones. Ayer, estimados oyentes, hemos hablado de las 5 primeras películas y hoy vamos a continuar con las otras 5 películas. La sexta película es Nefertiti, Reina del Nilo, producida por Fernando Siricio en 1961. Película de producción italiana sobre Nefertiti, que se enamora de un escultor antes de convertirse en la reina al casarse con el faraón Aknatón. Trama de amor y poder en medio de luchas civiles tras la reforma religiosa del faraón, que había convertido su reina en monoteísta. Amedio Nazari da vida al faraón de la 18ª dinastía, Aknatón o Amenofis IV. Jean Crayen interpreta a la reina Nefertiti y Edmond Pordom a Thomas, el escultor. La séptima película es Cleopatra, producida en 1963, sin duda una de nuestras películas de Egipto preferidas. Cleopatra siempre será Liza Taylor. Julio César llega a Egipto en su mejor momento, donde Ptolomeo XIII ha apartado a su hermana Cleopatra VII y ha asesinado a Pompeyo, enemigo de César en la guerra civil romana. César sitúa a Cleopatra en el trono como única gobernante de la que se enamora locamente, y fruto de su amor nace Cesarión, pero debe regresar a Roma, donde será asesinado, y en su lugar aparece Marco Antonio, uno de sus generales. Liza Taylor como Cleopatra, a la que acompañan Rex Harrison como Julio César y Richard Burton como Marco Antonio.
Ensalzada por el público y crítica, recibió 4 premios Oscar: fotografía, dirección artística, vestuario y efectos especiales, de 9 nominaciones, entre las que sorprendentemente no se encontraba Liza Taylor. También logró 4 nominaciones a los Globos de Oro, de los que no obtuvo premio. La octava película es El León de Tebas, producida en 1964. Es una película que mezcla la guerra de Troya con el reinado del famoso faraón Ramsés II, el tercero de la 19ª dinastía. Su regreso de Troya, el barco del rey espartano Melano junto a su esposa Helena naufraga y termina en Egipto. El país de los faraones vive un momento convulso entre el faraón que gobierna en Tebas y Menfis, dueño de Bajo Egipto. Intrigas palaciegas donde el forzado Arión se enfrenta a Tomás, el malvado consejero del faraón, y a Manolo, con un enorme interés en el oro egipcio. La novena película es El Faraón, producida en 1966, película polaca basada en la novela homónima del escritor Plole Prus. Es una de las mejores películas realizadas sobre el Antiguo Egipto, para muchos la mejor, que narra hechos del Imperio Nuevo bajo Ramsés XIII. Egipto vive una profunda crisis, con una población campesina en extrema pobreza y con el peligro exterior asirio. El joven faraón decide usurpar las riquezas y el poder de los sacerdotes, lo que le provocará no pocos problemas. La última película es la 10ª, Asterix y Obelix, Misión Cleopatra, producida en 2002. Es una pintura de Asterix y Obelix, donde deciden ayudar a la pía Cleopatra a vencer en una apuesta a su amor y engreído Julio César. Para ello deberán ayudar a construir un palacio en 3 meses. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Perspectiva Árabe Latinoamericana, escrito y presentado por Mahmoud Qutb, gracias a nuestro operador Ashraf Samir, aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Radio El Cairo presenta Los pioneros de la humanidad. Programa elaborado y presentado por Nagla Zidani. En el programa Los pioneros de la humanidad echaremos luz sobre los más grandes eruditos árabes y que enriquecieron con sus ciencias y conocimientos el progreso de la humanidad. Estimados oyentes, muy buenas noches a todos ustedes y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Pioneros de la Humanidad. En la edición de esta noche hablaremos con ustedes de Jabir ibn Aflah y ibn Hawqal. Empezamos por Abu Muhammad Jabir bin Aflah. Fue un astrónomo, matemático e inventor andalusí, cuyo trabajo, una vez traducido al latín bajo su nombre latinizado Geber, influyó en otros matemáticos y astrónomos europeos más tardíos. Inventó un instrumento de observación conocido como Torquetum. Gerolamo Cardano notó que mucho material de Regiomontanus sobre trigonometría esférica era un plagio del trabajo del siglo XII de Jabir bin Aflah. Existen fuentes que afirman que fue el inventor de
otros instrumentos y que el torquetún fue derivado a partir de otro invento suyo. Sintonizan en Radio El Cairo desde Egipto, Servicio Internacional. Estimados oyentes, estamos presentando el programa Pioneros de la Humanidad. Continuamos con ustedes y ahora hablaremos de Ibn Hawqal, que es Muhammad Abul Qasim Ibn Hawqal, que fue un geógrafo, escritor y cronista. En el año 977 escribió la obra por la que es famoso llamada Suratul Ard o La Faz de la Tierra. Lo poco que se sabe de su vida se extrapola de su libro, que fue una revisión y extensión de la obra Masalik al-Mamalik, la cual a su vez era una edición revisada de Surat al-Aqalim de Ahmad ibn Sahl, quien la escribió hacia el año 921. Ibn Hawqal fue claramente más que un editor, era un viajero que pasaba su tiempo escribiendo sobre las regiones y cosas que veía. Pasó los últimos 30 años de su vida viajando a lugares remotos de Asia y África. Uno de sus viajes lo llevó 20 grados al sur del Ecuador, a lo largo de la costa África Oriental. Una de las cosas que notó fue que había muchas personas viviendo en zonas que los griegos, basados en la lógica en lugar de en la experiencia, había dicho que debía ser inhabitable. Sus descripciones eran exactas de mucha ayuda para los viajeros. Suratul Ard o La Faz de la Tierra incluyó una descripción detallada de la España musulmana, de Italia y particularmente de Sicilia, tierra de la que critica muchos aspectos como la falta de inteligencia y desconocimiento de la ley islámica. Ibn Hawqal mencionó que la zona de Fraxinet o la Gafrené era cultivada profusamente por los habitantes musulmanes y les acredita con un número de innovaciones agrícolas y de pesca para la región. Ibn Hawqal también mencionó las tierras de los romanos, término utilizado por el mundo musulmán para denominar al imperio bizantino. De ellas, entre otras cosas, escribe su observación de primera mano que 360 idiomas que hablan en el Cáucaso, con las lenguas azerí y persa como lenguas vehiculares a través del Cáucaso. También da una descripción de Kiev y se dice que mencionó la ruta de búlgaros de Volga y los házaros, y también mencionó un mapa cartográfico de Sind, además de su geografía y cultura y las del río Indo. Y con esta última frase, amigos de Radio El Cairo, hemos llegado al final de esta edición de su programa Pioneros de la Humanidad. Les agradezco muchísimo a los oyentes por su atención y hasta la próxima semana. Con ustedes frente al micrófono, Nagla Zidan, con la ayuda técnica de Awad Sobhi. Aquí El Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Radio El Cairo presenta Revista del Cairo. Programa elaborado y presentado por Ilham Ramzi. Buenas noches, amigos oyentes, y bienvenidos a una nueva emisión de Revista del Cairo. Amigos oyentes, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Revista del Cairo. Dr. Khaled Aneni, ministro de Turismo y Antigüedades, participó por la noche en la recepción celebrada por el rey Felipe VI de España en el Palacio Real del Pardo a los ministros de Turismo y los jefes de las delegaciones participantes en las actividades de la
13 sesión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo en la capital española, Madrid. Durante la ceremonia, el rey de España pronunció un discurso donde dio la bienvenida a los asistentes y habló de la importancia de la industria del turismo globalmente, sobre todo que el sector turístico representa gran importancia en ofrecer oportunidades de inversión y empleo. Asimismo, contribuye en el acercamiento entre los pueblos del mundo. También el ministro español de Turismo y el secretario general de la Organización Mundial del Turismo hicieron palabras durante la ceremonia de recepción. Tras la ceremonia, el rey de España se mostró deseoso para hablar con los ministros participantes. En esta ocasión tomaron fotos conmemorativas que les agrupa. Cabe mencionar que Dr. Khaled Al-Neni había participado ayer en la reunión del Comité de Crisis de la organización en la capital española, Madrid, que se celebró al margen de las actividades de la sesión 113 del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo. Asimismo, los temas principales que estaban listados dentro de la agenda de esta sesión era la discusión de cómo las vacunas contra COVID-19 podrían ser una parte de un enfoque coordinado para la reanudación del turismo, además de llamar a todos los miembros a unificar los esfuerzos para que realice una campaña con el objetivo de restaurar la confianza entre el turismo y los viajes. El teniente general Kamel Wazir, ministro de Transporte, recibió al embajador Krill Nunn, el embajador de Alemania, en el Cairo para fomentar la cooperación entre las dos partes en los distintos áreas del transporte. A la reunión asistieron los jefes del ferrocarriles de Egipto y la Autoridad Nacional de Túneles y los líderes del Ministerio de Transporte. Al inicio del encuentro, el ministro hizo hincapié en la profundidad de las relaciones egipcio-alemanes y la cooperación fructífera entre las dos partes en todos los campos, entre ellos el campo de transporte, ya que el aspecto más reciente de esta cooperación fue la firma de un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Transporte y la empresa internacional de una gran empresa internacional alemana para implementar un sistema integral del tren eléctrico de alta velocidad en Egipto y el comienzo inmediato de la línea que va a conectar la ciudad del Sokhna con el nuevo El Alamein en árabe. El embajador alemán en el Cairo expresó el interés de las empresas alemanas en fortalecer la cooperación con la parte egipcia en el sector del transporte marítimo, especialmente desde que se firmó un memorando de entendimiento entre Eurogate alemán y otra empresa italiana para gestionar, operar y mantener la segunda planta de contenedores en el puerto de Damietta, y el ministro de Transporte confirmó que hay directivas de liderazgo político para desarrollar el sistema de transporte marítimo para apoyar la economía nacional y cooperar con las principales empresas internacionales especializadas en este campo para contribuir al desarrollo de este sistema. El embajador alemán alabó los esfuerzos del Estado egipcio para realizar megaproyectos bajo el liderazgo del presidente Abdel Fattah al-Sisi, el presidente de la República, señalando a que la tendencia de Egipto hacia el desarrollo de la infraestructura en todos los campos, especialmente el sector de transporte y de ferrocarriles, una vez finalizado la renovación de la red de la energía eléctrica, se considera la misma dirección que fue tomado por los países desarrollados. Las dos partes discutieron la cooperación en el establecimiento de un centro de control para la red ferroviaria
diésel y eléctrica, que se implementará, así como la cooperación para establecer un centro de capacitación, rehabilitación y mantenimiento para el sistema ferroviario, y también durante el cual ingenieros y técnicos egipcios reciben entrenamiento en los últimos sistemas de la tecnología ferroviaria y los trenes rápidos por manos de expertos alemanes especializados en este campo. También se discutieron los últimos desarrollos en la cooperación con la empresa alemana y otras empresas, también en el campo de la formación de 160 ingenieros y trabajadores egipcios sobre las máquinas perforados de túneles, con el fin de capacitarlo para que puedan trabajar en el mercado egipcio y alemán. Asimismo, el embajador mostró la aspiración de las dos empresas alemanas a cooperar con la parte egipcia en el campo de la transportación de mercancías y en establecer las regiones logísticas. El interés del gobierno egipcio, representado por el ministro de Transporte, de maximizar el sistema de transporte de mercancías por vía férrea, y ya que se está trabajando para realizar este sistema y también para implementar un plan de establecer varios puertos terrenos y aéreos logísticos con el fin de servir la comunidad comercial y mantener la red de carretera mediante la transportación de las mercancías desde y hacia estos puertos por la red ferroviaria, añadiendo que tuvieron en cuenta que estos puertos y aéreas existen en lugares elegidos de acuerdo con fundamentos científicos. El ministro también indicó que en cuanto a los proyectos de vinculación entre Egipto y los países vecinos, existen grandes proyectos nuevos de conexión ferroviaria y terrestre en los países vecinos que podrían construir un modelo fructífero de cooperación entre las dos partes. Respecto a la conexión terrestre con los países vecinos, se encuentra la carretera El Cairo-Ciudad del Cabo, que pasa por 9 países africanos con una longitud de 10.228 kilómetros, de los cuales se están desarrollando 1.155 kilómetros dentro de los territorios egipcios, así como la carretera terrestre planificada entre Egipto y Chad. En el campo de la conexión ferroviaria hay un plan para establecer la línea Asuán-Toshka, Wadi Halfa para conectar con Sudán, la línea Alejandría-Salum, Benghazi para conectar con Libia, así como el proyecto de la línea Fardan-Arish-Farah-Taba. Además, el ministro refirió a que todos los puertos egipcios en el Mediterráneo se están desarrollando para conectar con los países de África del Norte y Occidental, y se están desarrollando los puertos egipcios en el Mar Rojo para conectar con los países de África Oriental. Amigos, antes así hemos llegado al final de esta emisión. Esperamos que les haya gustado. Reciben los saludos de mi colega Ashraf en la técnica de sonido y por quien les habla Ilham Ramzi, aquí el Cairo Servicio Internacional. Radio El Cairo presenta El Gol. Es una revista sobre las actividades deportivas en Egipto, el mundo árabe y América Latina. El Gol, un espacio semanal escrito por Rayhana Sawab. Estimados oyentes, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa semanal El Mundo del Deporte, en el que siempre destacamos los principales eventos deportivos que se celebran en Egipto y en el mundo.
Amigos oyentes, bienvenidos a otra nueva edición de su programa semanal El Mundo del Deporte, en el que siempre destacamos los principales eventos deportivos que se celebran en Egipto y en el mundo. Mayar Sherif es un nuevo logro para tenis egipcio. La tenista egipcia Mayar Sherif logró un nuevo logro histórico después de clasificarse para la ronda principal del campeonato australiano, uno de los 4 campeonatos mundiales del Grand Slam. Sherif, que se convirtió en la primera jugadora egipcia, árabe y africana en llegar a esta etapa de este campeonato, venció a su veterana contraparte serbia Alexandra Kronic, número 39 de ranking mundial, por 3-0 al final de la tercera fase preliminar del campeonato. Cabe mencionar que Mayar Sherif se clasificó con la ronda principal del campeonato de Roland Garros, otro campeonato mundial del Grand Slam que se celebró en Francia el año pasado. Mayar Sherif representará a Egipto en la competición de tenis del próximo torneo de los Juegos Olímpicos que se celebrarán en la capital japonesa Tokio el próximo mes de julio, como el primer egipcio en participar en los Juegos Olímpicos en este deporte. Por su parte, Mayar Sherif agradeció a todas las instituciones egipcias y sus fans por este gran apoyo que le ayudó a alcanzar este nivel. El cierre de la primera ronda del Campeonato Mundial del Balonmano. Se finalizó la primera ronda de la fase de grupos del Campeonato Mundial de Balonmano, que se desarrolla actualmente en Egipto hasta el 31 de enero. Así, los 32 equipos que participaron en el torneo terminaron su primera etapa en el campeonato. La selección brasileña abrió la competición mantenida en Egipto, empatando con España, actual campeona de Europa y una de las candidatas al título mundialista, por 29-29 en el grupo de la muerte. El empate con el equipo fuerte en el grupo de la muerte, o bien el grupo B, deja a Brasil en una buena posición. El equipo todavía se enfrenta a Túnez el domingo y a Polonia el martes, que son 2 equipos con nivel técnico similar al de Brasil. Polonia venció a Túnez en su debut 30-28. Vale la pena decir que el portero Ferruchem, el lateral izquierdo Thiagos Petrus y el delantero Felipe Borges dieron positivo por COVID-19 y se convirtieron en un problema para el entrenador técnico de su selección en su busca a tener un lugar sin precedentes entre los 8 mejores equipos del mundo. Amigos oyentes, así hemos llegado al final de esta emisión. Esperamos que les haya gustado. Reciben los saludos de mi colega en la técnica de sonido Ashraf y por quien les habla Elhem Ramzi, aquí el Cairo, Servicio Internacional. Finalizar nuestra emisión de esta noche, les presentamos el resumen de noticias. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi emite sus directivas sobre la importancia de la realización del proyecto del futuro de Egipto. Egipto da la bienvenida al acuerdo logrado entre las partes libias en el marco de la vía constitucional, bajo el patrocinio de la Misión de las Naciones Unidas en Libia. El presidente norteamericano demócrata electo Joe Biden jura el cargo como presidente de Estados Unidos. Jordania condena la aprobación de las autoridades de la ocupación israelí de la construcción de más de 2.500 viviendas en nuevos asentamientos en los territorios palestinos ocupados.
Mueren y resultan heridos varios elementos de las milicias hutíes durante enfrentamientos ocurridos con las fuerzas yemeníes al norte de la provincia de Al-Baida en el medio de Yemen. Estimados oyentes, así llegamos al final de nuestra programación de hoy dirigida a América Latina. Hemos transmitido con la banda de 31 metros, frecuencia 9665 kHz. Esperamos sus cartas a Radio El Cairo, programa en español, apartado postal 566 El Cairo, Egipto, o a nuestro correo electrónico radioelcairo@gmail.com. De nuestra programación de mañana destacamos prospectos del desarrollo, cuadro de Egipto y del cancionero egipcio. Muy buenas noches y hasta mañana. Esta noche estuvieron con ustedes frente al micrófono Zena Bazab y por la parte técnica Khaled Mustafa. Aquí El Cairo, Servicio Internacional desde Egipto.